Te invito a que compres mi nuevo libro Letras de Carne. Es un compendio de 62 ensayos que escribí en los últimos 4 años. Está disponible en victorsadia.com. Me importa mucho la forma en la que llegaste a la vida, me importa mucho la manera en la que aprendiste a amar, me importa mucho las experiencias adversas que tuviste en tu infancia, me importa mucho saber quién te acompañó, quién te cuidó, quiénes fueron tus tutores de resiliencia, etcétera. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Sujei Alemán tiene licenciatura y maestría en psicología clínica. Es especialista en constelaciones familiares y se dedica a capacitar a terapeutas en estos métodos a través de su Instituto de Soluciones Sistémicas. Tiene especializaciones en psicotraumatología, en terapia de estados del ego, sistemas de familia interna y disociación estructural de la personalidad. En este episodio, Sujei relata su trayectoria desde trabajar con enfermos terminales y niños en situación de calle hasta descubrir el mundo de las constelaciones familiares y las puertas que esto le abrió en su vida y trabajo profesional. Hablamos de la intuición y la autenticidad en la terapia y cómo se deben de romper protocolos para podernos conectar más humanamente con pacientes. A través de ejemplos personales, Sujei muestra cómo las experiencias y relaciones familiares nos influyen profundamente en la concepción de realidad y de identidad que todos llevamos, a veces de forma inconsciente. También tocamos temas de trauma y la conexión mente-cuerpo, destacando cómo nuestro cuerpo revela información que nuestra conciencia ignora. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Sujei Alemán. Sujei, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, por invitarme a este espacio. Me siento muy privilegiado de que dijeras que sí, y me acordé la primera vez que tomé una sesión contigo, me dijiste, dame una puerta, ¿no? Ahora yo también te doy una puerta, pero esta es para hablar contigo. Y tal vez lo que últimamente quiero hacer en este espacio es sacralizar este espacio de conversación, sobre todo con esta noción, porque yo cuando estoy contigo o te escucho, lo que veo es que nos invitas a un mundo de mucha profundidad, mucho misterio, mucha sacralidad, de que comprendemos poco lo que somos siempre más grande de lo que llegamos a nombrar. Y para mí ese espacio es tan, no solamente que me llama, sino que me gustaría vivir más consciente de todo ese mundo y por eso este espacio es nada más para eso. Así es que bienvenida. Fantástico, muchas gracias. Gracias Me- por la puerta. y otra puerta que te quiero dar es, leí en tu biografía que en 2013 conociste a Ma Parvati Nath, que se volvió tu maestra espiritual. Y me gustaría empezar por ahí, lo que representa, ¿qué edad tenías en el 2013? En el 2013 tenía 36. ¿Qué significa encontrar una maestra espiritual a esa edad, ¿no? Y no me refiero tanto a la edad cronológica, simplemente decir que uno ya es adulto y cuando encuentra un maestro espiritual se vuelve un recién nacido. Ujú, ujú. Muchas gracias por esta pregunta, porque a mí me da mucha esperanza poder hablar de mi maestra espiritual y compartirlo con algunas personas, porque cuando conocí a mi maestra, tuve justo esa sensación de la que acabas de hablar, como cruzar un umbral, una nueva puerta y empezar una parte nueva de mí que no conocía. En mi trabajo, en las constelaciones familiares, tengo un poco más de 22 años haciéndolas, había una frase que me parecía una sentencia. La respeto mucho y sé que tiene un trasfondo y sacarla de contexto puede ser injusto, pero la frase decía, lo que no recibiste de tus padres, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte porque solo ellos lo tenían. Y para mí era como me dolía esa frase. Y cuando encontré a mi maestra espiritual, me di cuenta que lo que yo necesitaba sí existía y que solo había que enfocar o cambiar la dirección. Porque a veces esperar, sí, que nuestros padres cambien, sí, que nos vean, sí, que nos quieran, sí, que nos amen, que es parte del anhelo que nos acompaña gran parte de la vida. Pero si cambiamos el foco, si cambiamos la dirección, podemos encontrar personas que nos van a mostrar otro mundo, otras posibilidades, otra profundidad, otra manera de pensar, de sentir. Entonces, para mí encontrar a Ma Parvati Nath fue uno de los regalos más preciosos que he tenido en la vida, porque entonces empecé a darme cuenta que en su presencia, que es una presencia vincular, como yo la llamo, donde te permite ser
te da el espacio para que puedas mostrarte como lo que tú estás haciendo aquí cuando dices sacralizar el encuentro. Y tengo esa misma sensación con ella, como decir, no tengo que ser nada, solo ser, no tengo que hacer nada para que me vean, para que me quieran. Entonces, encontrarla a mis 36, gracias por el cálculo porque no lo sabía, no lo recordaba, ha sido entrar en esa otra puerta, en esa otra dimensión de mí misma, de conocerme y de completarme. Y algo que me parece fundamental, por lo menos en mi proceso, es que cuando empecé a llenarme de lo que me faltaba, entonces mi acercamiento con mi madre, en este caso en especial, se potenció. Eso. Me lleva a pensar que también lo que a veces, y eso tú sabes más, pero lo que llamamos nuestros padres siempre los referenciamos como los padres de carne y hueso, ¿no? Aun cuando hay un padre o madre ausente, pensaríamos que pues ahí alguien había, pero pues, somos hijos de muchos padres y de muchas madres, ¿no? Entonces también esa frase en el sentido amplio, creo que nos refiere, y aquí estoy platicando, creo que nos refiere a que si esa sentencia que dices, de que lo que no encontraste en tus padres no lo vas a encontrar jamás o en nadie más, creo que se refiere a lo que no encontraste tal vez como en la infancia, ¿no? Como decir, si no pudiste Exacto. sentir eso, pues ya es difícil que más adelante tú nos compruebas que sí se puede, pero hay que abrirse para eso. Exacto, porque parte del anhelo, Vic, es justo encontrar en ellos, en esos padres de carne y hueso de los que hablaste, que fueron los que nos trajeron a la vida. Entonces hay una necesidad imperante de que ellos nos amen, pero ciertamente, como lo acabas de decir, es una parte súper primaria, muy infantil. Surgió ahí y entonces se vuelve algo insaciable, porque entonces, aunque otras personas te den, no lo puedes tomar, no lo puedes ver, porque es como esperar eso. Yo quiero eso. Y qué interesante que, no me gusta la palabra interesante, pero bueno, sale. Qué significativo, ¿no? También que la relación con, en este caso tú nos cuentas de tu madre, sea también porque tú encuentras algo en ti que carecías y que gracias a que lo encuentras, entonces esa persona también se puede sentir a gusto en compartir esa carencia que ella tampoco tuvo porque no te la pudo dar. Exacto, exacto. Y para mí, cuando empecé a acercarme a mi madre desde este otro lugar, ella empezó a verme como mujer, ya no como la niña chiquita que le pedía y que, sino como ver que yo lo podía hacer por mí misma. Y esto para ella creo que fue súper liberador. Entonces creo que los padres también necesitan ser liberados, también necesitan que les demos ese agradecimiento vital, porque al final, ok, hay padres que castigan a sus hijos y los lastiman, también esa es otra parte. Pero sí podemos agradecer esencialmente el hecho de la vida, nuestro potencial sí, se puede expandir de otra manera. Y sabes también esta idea de que hay una jerarquía y una verticalidad y por lo tanto una linealidad en el tiempo, nos haría pensar que siempre hay como una evolución hacia una misma dirección. Pero me gusta la palabra constelación, al menos lo que yo siento es que no hay una jerarquía ni temporal ni espacial, sino que todo está interconectado y el tiempo del pasado es el futuro al mismo tiempo. Y siento que eso también, o sea, por pensar que hay una linealidad hacia cierta dirección de progreso o evolución, como lo tenemos mucho en Occidente, claro que nos haría pensar que los que estuvieron antes, pues son los culpables de donde estamos ahorita, pero yo creo que esta comunicación es intertemporal, ¿no? ¿Cómo tú eso lo explicas? O no sé si explicas, pero ¿cómo eso tú lo vives al mismo tiempo de que la percepción de nuestra vida diaria sí es bastante lineal, ¿no? Y sí, tus papás envejecen antes que tú, al menos en el tiempo newtoniano en el que vivimos. Sí. Mira, aquí sí quiero traer unas bases de las constelaciones familiares clásicas. Yo las llamo clásicas con todo mi amor y mi respeto. Yo vengo de ahí, solo que yo seguí otro camino. Entonces, el trabajo de las constelaciones familiares clásicas sí está basado en uno de los órdenes del amor, que es la jerarquía y el orden. Y la jerarquía sí habla de esta verticalidad, donde están los más grandes que nosotros y recurrimos a ellos como un soporte, porque ellos ya atravesaron la experiencia, ellos ya muchos de ellos la trascendieron. Entonces, saber que hubo alguien más antes que nosotros nos da esa certeza
de que la vida va a seguir. En nosotros viven nuestros ancestros y tener esa conciencia, claro que entonces ahí ya se vuelve atemporal, porque el pasado ya vive en ti, pero tú eres el futuro y eres el presente y no hay un tiempo, porque el legado que ellos nos dieron y el que nosotros vamos a pasar se construye en todos los tiempos. Tomamos lo mejor de ellos, hacemos acciones en el aquí y en el ahora, nos permitimos ser o no ser, y eso también va a crear posibilidades. Entonces, no es culpa de nadie, no es, ay, esto terrible que estoy viviendo es por culpa de... No, yo no lo veo así, pero sí es una de las bases del trabajo de Hellinger, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, que habla de mantente en tu lugar. Y esto lo explicaba en términos de que no tuvieras que asumir un rol que no te correspondía. Por ejemplo, pasar a ser el papá de tu mamá o pasar a ocupar el lugar de un excluido. Para él era fundamental la parte de la jerarquía, porque entonces él decía, la jerarquía y el orden posibilitan que tú sepas en el mapa más grande dónde estás, como en los aeropuertos, ¿no? O en algún museo donde dice, usted está aquí en el mapa grande. Ese es un poco lo que se ve en el trabajo de constelaciones. Usted está aquí y no te toca ni ese, ni este es tu lugar, y mantenernos en nuestro lugar nos da dignidad y no nos pone cargas, en el mejor de los casos. Pero entonces, para mí sí es atemporal, porque todo está sucediendo al mismo tiempo y muchas de nuestras respuestas también vienen de lo que se ha vivido. Aprendimos a responder para sobrevivir de esa forma en el clan y aprendemos nuevas. Para mí la esperanza es que aunque todo está sucediendo al mismo tiempo, estamos interconectados, tenemos la posibilidad de crear algo nuevo todas las veces. Me queda claro que a un paciente a veces hablarle de esta jerarquía es muy necesario. En términos pragmáticos, te encuentras en el mapa del aeropuerto. Pero entiendo también que tú estás viendo que puede haber una multidireccionalidad de roles, ¿no? Y no sé si decirlo de esta manera, pero se vale de alguna manera, en cierto estado de conciencia, ser el papá de tu papá o ser la madre de tu madre. O eso para ti no concuerda. Mira, siempre y cuando haya conciencia, tú puedes acompañar, sostener, reparentalizar incluso, es un término que me encanta, porque la reparentalización, en mi caso, mi trabajo con los pacientes, les ayuda justo a completar experiencias que no tuvieron o a moldear nuevas que tenían un sello de violencia, etcétera. Y con la gente que amamos, también la acompañamos a reparentalizar. Entonces, no es que sea así como que no se puede, no debe ser el papá de tu mamá. El punto es que no sea una carga. El punto es que tú conscientemente puedas decir, yo quiero acompañar a mi madre y sé que ella no tuvo cercanía con su madre y yo voy a estar lo más cercana que pueda en este arquetipo, si quieres llamémoslo así, de la madre, pero sé que no soy su madre. O sea, no me confundo con eso. Sí, sí, y el tiempo lineal también nos hace o sea, terminamos muchos de nosotros cuidando a nuestros papás como si fueran niños. Entonces, también la misma línea de vida nos va a llevar a eso. Ojalá y sea una elección, ¿no? Como dices, y no esa carga que cobras también porque a lo mejor tus papás te cobraron en su momento. Claro, para mí hay una diferenciación, que lo que hagamos no sea por una implicación. Implicación es que hay algo no resuelto en la familia y que se va arrastrando como un trauma transgeneracional y que se puede volver trauma personal. Y entonces eso hace que se vuelva una carga. Y entonces la gente se sacrifica y entonces renuncia a su potencial. Esa es la implicación. En la medida en la que tú te haces cargo de tu proceso, porque si bien es cierto, las terapias de trauma dicen, lo que te pasó no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sanarlo, porque es tu vida. Entonces, en la medida en la que tú te haces cargo de tu vida, puedes elegir. Entonces yo digo, si una persona elige quedarse y hacerse cargo, ok, pero no va a ser una carga, es su elección. Me encanta. Ahora, yo leí en tu biografía también que trabajaste, no sé si esto fue antes de entrar a las constelaciones, y si sí me interesaría saber cómo una lleva a la otra, con enfermos terminales de cáncer y SIDA, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo eliges ir ahí y cómo ves
¿Qué viviste ahí y cómo ese trabajo o esa presencia te llevó a convertirte en una persona que buscara trabajar constelaciones y desde el cuerpo también? Wow, esto es antes de las constelaciones. Esto es justo cuando terminé la universidad y me fui a vivir a una comunidad terapéutica en Acapulco con enfermos terminales. Y lo que siempre digo es que ellos me enseñaron a vivir, porque permitirme acompañarles crea también una sacralidad que no sé, yo creo que no se puede entender, porque había pacientes que también íbamos a un albergue y entonces me acuerdo que llamaban y decían, a lo mejor de hoy no pasa este paciente, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que venga a acompañar. Entonces yo me recuerdo ir y era como estar en ese momento y decir, pues no sé qué va a pasar a mis veintitantos. Entonces era como, pues aquí estoy. Y en ese entonces iba saliendo de la universidad, no tenía ni las teorías del trauma, ni la presencia vincular, ni siempre he estado metida en temas de sanación porque mi madre es sanadora y creo que ahí fue donde yo aprendí a estar. Entonces, acompañar a los enfermos terminales me llevó a aprender a vivir, aprender a cuidarme, sobre todo eso, y a saber que hay muchas cosas que no están en la mano de los humanos, es solo estar. Y después de eso volví a México, a Ciudad de México, y trabajé con niños indígenas en situación de calle. Entonces era como todavía más difícil y era ver en lo social temas que lastiman el corazón, niños que estaban en situación de calle, no vivían en la calle, eran indígenas, estaban en un predio, pero vendían cosas en la calle con sus familias, etcétera. Y para mí esto fue, fue muy potente ver a estos niños y sentir que yo no tenía las herramientas para ayudarlos, para acompañarlos. Y entonces ahí me fui rápido. Y esto me llevó al trabajo con menores infractores, que también era como ver la realidad cruda, pura y dura y empezar a ver todos los patrones familiares, la forma en las que somos leales. Y entonces, tanto en los enfermos terminales, los niños en situación de calle, los menores infractores, para mí fue ver ese dolor humano, esa parte que a veces está velada porque duele o porque molesta. Y en esa fundación de menores infractores me llevaron, nos daban mucha capacitación y me mandaron a un taller de constelaciones. Y entonces cuando vi las constelaciones yo dije, wow, es que las constelaciones pueden ayudar en todos estos temas vitales. Entonces, para mí las constelaciones representaron una nueva puerta, un umbral que me llevó a conocer todos estos planos atemporales, todas estas maneras de amar distorsionada. Entonces pude entender más la parte de los enfermos terminales y todo lo demás. Bueno, es todo. Gracias. No, gracias. Y, ¿sabes? O sea, crecemos, te escucho y veo cómo, o sea, a mí se me enseña y en general se nos enseña cuando somos niños a ver a los niños en la calle o a los enfermos terminales, como que les ponemos una etiqueta y continuamos nuestra vida con un grado de, un velo, como tú dices. Y me encanta que dices, estas personas a mí me enseñaron a vivir y vivir es estar con todo lo que la vida pone. Y luego, lamentablemente, pensamos que vivir es saber navegar, es decir, saber evitar todo lo que la vida pone y nada más acercarte a lo que es cómodo. Creo que yo, por ejemplo, tengo como y a lo mejor esto es otra puerta, ¿no? Para mí, pero de repente pienso mucho, ¿no? En temas de trata de blancas, de esclavitud, de todas estas submundos que existen, que realmente no son submundos, son el mundo y nosotros los hemos enterrado. Y sí, evitar eso tal vez es una manera pues, de vivir a medias, ¿no? Y lo digo con muchísimo respeto, obviamente, porque estas personas no están ahí para enseñarme a mí a vivir. Y lo digo también con mucha, mm, o sea, no puedo ni siquiera predecir qué pasará si yo me abro a eso, ¿no? Como diciendo, no, pues voy un ratito ahí, aprendo a vivir y regreso a mi mundo, ¿no?
Y eso creo que me encanta. Y ¿cómo fue para ti esa aventada a ese mundo donde dices, no puede ser que esto exista y al mismo tiempo la crudeza con la que perdías personas de la noche a la mañana no te daban ni la menor duda de que así es, de que esta es la vida? Y escuchándote, me encanta escuchar esta parte de no son submundos, es el mundo. Obviamente hay a quien le toca desde vivirlo, acompañarlo, hay quien ni siquiera se entera que también existe, pero creo que cada quien va a vivir lo que le toca vivir y mucho de eso está dado por su contexto, por sus raíces familiares, ancestrales. Me parece que aprender a estar con lo que es, con lo que hay, sin intentar cambiarlo en ese sentido de yo voy a... No, es como reconocer también nuestro tamaño y saber, ok, con los enfermos terminales, es saber, esta es la vida también. Saber que no podía ayudar a los niños también me ayudó a reconocer mis limitaciones y saber, no tengo las herramientas, no las tenía en ese momento. Entonces, saber estar en nuestro lugar y asumir lo que sí podemos hacer, la vida que sí podemos vivir y saber, ese es el mundo, pero yo no me tengo que hacer cargo de todo lo que hay. Sé que estoy conectada a todo eso y que en la medida en que le doy un lugar a todo eso y lo puedo ver, yo también me puedo fortalecer y puedo servir de otra manera. Me encanta. Y esto me lleva a preguntarte algo que tenía muchas ganas de hablar contigo, es la definición de un profesional de la salud. O sea, ya siento que desde el nombre de profesional de la salud ya tergiversa un poquito esto. Me encanta que cuando te conocí me dijiste, yo uso una mezcla de métodos, ¿no? Y que a cualquier otro paciente puede ser como, no, a ver, yo vine aquí por tal o tal, ¿no? Y a mí me encanta esa perspectiva porque es una mezcla de tu ser, la que está expresándose en ese espacio tan sagrado también que es el espacio clínico. ¿Cómo defines tú un profesional de la salud sabiendo que la salud trasciende esta idea de corregir lo que creemos que era el plan divino, mecánico, anatómico de lo que la salud es, permitir que sea lo que es tanto para el paciente como para uno y acompañarnos, ¿no? ¿Cómo defines y cómo tú acuerpas esa o quieres acuerpar constantemente esa definición que pone? A ver, wow, esta es una pregunta más compleja, porque para mí un profesional de la salud es aquella persona que acompaña a otras con las herramientas, los recursos y su propio ser a optimizar sus recursos, a alcanzar estas metas de estar saludable. Pero si te soy honesta, Vic, a mí me gusta más la idea de, nunca lo he dicho, pero me acaba de ocurrir ahora escuchándote, como un profesional de procesos sanadores, porque a veces perseguimos mucho la salud, ¿no? Y a veces también hay que permitirnos vivir procesos de liberar para poder transformarnos. Entonces pienso más en la sanación. A mí me gusta más la palabra sanación. Por supuesto, la salud me encanta y qué bien poder estar saludable, pero por mi trabajo, por mi mezcla que hago, me gusta acompañar a las personas hacia su sanación y su transformación y activar sus recursos autosanadores, porque muchas veces es como de, ok, tómate esta pastilla y tienes que hacer esto y tienes que hacer esta rutina y está fantástico, a mucha gente le funciona. Y hay otras personas que prefieren explorar más su ser, sus memorias y también su cuerpo y ver qué les dice y qué les pasa y están más en la transformación que conseguir una meta específica. Me encanta. En ese sentido. Me encanta y esa idea de profesional de procesos sanadores se me hace genial por lo que dices y también por pensarnos como siempre un proceso, que es lo que dices, una meta o salud es un sustantivo, como si hubiera un estado al cual es conocible y es asequible, mientras que un proceso es un proceso de siempre y para siempre. Tú hablas en una clase que vi tuya, hablabas de la lógica de la intervención. Y me gustó mucho ese término también. Me encantaría que me lo explicaras de cómo cuando tú formas a profesionales de procesos sanadores, lo que quieres es permitirles que vean esa lógica y cada quien la maneje a su forma, con su ser y sus herramientas. Ok, bueno, me voy a perder un poquito antes de hablar de la lógica de la intervención. Entonces, mira, para mí hay dos tipos de lógica. La lógica
racional mental, y por favor, si digo algo equivocado, pues ya me perdonarán todos, pero la lógica racional mental para mí es la lógica que dice 1 más 1 son 2. Aquí en China y en donde quiera las matemáticas son las que son, punto, no hay más, ¿no? Y mucha gente necesita esa lógica para poder entender, para sentir que, ok, lo que me pasó es real, y se llama de esa forma. Y esa lógica ayuda, apoya cuando estás en un proceso en el que necesitas entender. Entender para mí es el 50% de la sanación en todo caso. Pero, ok, entender, tú vas al médico y te dice, ok, tienes pulmonía. Y dices, ok, es grave, y ya lo sabes, y ya tienes conciencia de que lo tienes, pero necesitas liberar la pulmonía, ¿no? Entonces, la lógica racional mental alcanza para entender. La lógica con la que yo trabajo, la que a mí más me gusta, es la lógica relacional vincular. La lógica relacional vincular, yo digo, que dice, 1 más 1 es 1. Hazle como quieras, digo yo. Imaginemos, tú y tu esposa, 1 más 1 se vuelven una unidad, que es la pareja. Entonces, esa lógica, entender esa lógica, cuando trabajo con parejas, yo trabajo por esa unidad, no por uno u otro, sino ese uno, esa unidad donde vamos a explorar juntos qué han creado, co-creado. Y luego está otra parte de esa misma lógica, que es 1 más 1, que son 3. Hazle como quieras. Tú, tu esposa, tu hija. Tus hijas. Entonces, donde ya puedes ver en el 3 a la familia, donde ya puedes ver un sistema, donde ves más integrantes que van a crear una forma de relacionarse. Entonces, yo parto de estas dos lógicas. A veces hay personas que solo quieren entender y yo digo, ok, vamos a ver. Y mi primer pregunta, cuando alguien me dice que quiere entender, yo digo, ¿y en qué te ayudaría a entender? ¿Cómo, cómo, cómo es eso para ti? ¿Cuál es la importancia de entender para saber si esa lógica va a ser suficiente? Por ejemplo, también me ha pasado trabajar con empresarios que les gusta mucho la lógica racional mental. Y con ellos me pasa que dicen, no había visto esto, ya está, ya entendí, ya. Y se van y ejecutan. Pero para los procesos sanadores, a mí me gusta más la otra lógica. Entonces, la lógica de la intervención para mí tiene que ver con tener una presencia que pueda permitirle a la persona mostrarse, donde no se sienta juzgada, donde se sienta bienvenida y se sepa acompañada. Entonces, esta primera parte de la presencia vincular es algo que nos tenemos que trabajar, quienes acompañamos a través de los procesos personales, a través de la supervisión, a través de estudiar, a través de estar y a través de vivir también, porque también somos personas humanas de carne y hueso y también nos pasan cosas. Entonces, esa presencia vincular para mí tiene mucho que ver con nuestro estar. Luego, requerimos la parte de la descompresión. Hace varios años trabajé con un colega con el que estudiábamos mucho las teorías del trauma y demás, y hablábamos mucho de la descompresión. Luego él siguió su camino, yo el mío, y para mí sigue vigente esa parte de la descompresión, porque hay memorias que están tan atrapadas que son como archivos comprimidos y que a la menor provocación se activan. Entonces necesitamos pues, descomprimirlos y saber de qué están hechos y qué les pasa. Pero estos archivos pueden ser personales, familiares, ancestrales, transgeneracionales. Entonces la descompresión se puede dar de muchísimas maneras. A veces a través de la introspección, a veces a través de una constelación cuando se despliega el campo, etcétera. Entonces descomprimir para mí tiene que ver con una forma de acompañar. Esa es para mí la lógica de la intervención. Y luego un tercer elemento sería la parte de la reparación, donde las personas pueden, sueltan, liberan sus emociones que estaban comprimidas, atrapadas y demás. Entonces viene una posibilidad como desde, digo yo, el pensamiento crítico, desde poder revisar, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué quiero? ¿Y qué necesito? ¿Y qué me falta? Puede venir esta reparación, que puede estar dada por la reparentalización, por la creación de nuevos contextos, etcétera. Eso diría a grandes rasgos la Me lógica de la intervención. encanta. ¿Sabes qué me encanta de ti? Y creo que por eso te hace muy efectiva. Es que tienes esta vocación como docente,
¿no? Sabes organizar ideas, sabes transmitirlas desde una profunda inteligencia y una lógica lingüística, tal vez no numérica, ¿no? No, no es cierto. ¿Cierto? Pero justo que te permite hablar de esas cosas tan misteriosas, innombrables y con lógicas que vienen de otra dimensión, que no es accesible para lo que hemos desarrollado en la psique, al menos occidental, y hacer sentir a la persona que entiende y al mismo tiempo permitirse ver, sentir, estar en la presencia de lo que no entiende y es tal vez inentendible. Para mí esa danza, Sujei, es así como, no sé, o sea, uno de las posibilidades más bellas que tiene el ser humano, ¿no? En la existencia en la Tierra, y no por ponernos en ninguna jerarquía en base a otros animales y especies, pero sí es un lenguaje, ellos tendrán su propio lenguaje, que también ha de ser increíble, ¿no? Pero en el nuestro, wow, también es wow, ¿no? Y por eso esto a lo mejor hablando del lenguaje, y gracias por hablar de la lógica de la intervención, porque hablaste de mil cosas. Nada más anotar esto que a mí también me resuena mucho es preguntarle al paciente, tú dices, ¿por qué te gustaría entender? ¿Por qué? Es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Por qué te gustaría entender? Damos por sentado que queremos entender, pero ¿por qué? Y eso es algo que me encanta que lo abras así. Y en términos del lenguaje, me gustaría ir a esta idea de los lenguajes del cuerpo, ¿no? Que es a lo mejor es una parte de lo que estoy haciendo cuando diciendo no se puede todo nombrar y estos lenguajes nos permiten acercarnos a eso. ¿Cómo tú has aprendido a escuchar el lenguaje del cuerpo y sentirte cuerpo y no pensar que, yo soy una cosa y el cuerpo es otra? ¿No? Y creo que ahí también radica una danza importante de primero entenderlo como si fuera, perdón, ya me extendí, pero ¿Ah? como si fuéramos, o sea, como si fuera la mente explicando lo que el cuerpo nos está diciendo, y eso es parte del camino, y eventualmente darnos cuenta que la mente y el cuerpo no están de ninguna manera separados, soy cuerpo y es el cuerpo interpretándose a sí mismo todo el tiempo. Claramente, no hay manera de que puedan estar separados. Los separamos, creo que también desde la lógica racional mental para entender, ¿no? Pero la realidad es que decimos más con lo que no decimos que con las palabras. Entonces, para empezar, para mí el cuerpo es el escenario donde se evidencia todo lo no dicho, personal, familiar y transgeneracional. Y eso lo podemos ver a través de los síntomas. Hay muchos síntomas que están generados por emociones reprimidas, por cargas. Entonces, el cuerpo en realidad te explica un montón de cosas que la misma persona no se sabe explicar. Entonces, para mí el cuerpo es una gran puerta que a mí me ayuda a acompañar de otra forma, porque yo me centro mucho en los micromovimientos. Entonces, en Zoom me es un poco más difícil porque veo solo un recuadro y por eso me gusta mucho también el trabajo presencial, pero si es por Zoom también. Pero en lo presencial veo cómo me hablan, cómo me miran, cómo su cuerpo me va diciendo cosas que a veces no concuerda con el discurso, porque el discurso a veces está basado en querer que no se vea el dolor, pero el cuerpo dice, no, me duele aquí, y entonces hay un movimiento. Entonces, para mí, acompañar esos micromovimientos y poder decir, wow, veo que cuando me hablas de tu papá, aunque dices que no te importa, haces un movimiento como de tal, solo como reflejando, y para la gente es como de, wow, no me había dado cuenta, ¿no? Un día una mujer me dijo, yo quiero tener pareja, y era como muy efusiva en su discurso. Y entonces como no entendía, porque me parecía que su cuerpo estaba haciendo un esfuerzo, dije, a ver, te invito a cerrar los ojos un momento, imagina que ya estás en pareja. Y entonces ella cruza los brazos, las piernas y todo, y de repente le digo, wow, parece que para ti sería muy fuerte estar en pareja por lo que tu cuerpo dice. Y entonces ella abre los ojos y dice, no me había dado cuenta. Entonces, a veces conectar la mente con el cuerpo hace que la gente también empiece a descubrirse, empiece a entenderse y empiece a ver que su cuerpo está intentando ayudarle a llevar algo que de otra forma conscientemente no ha podido. Entonces, eso. Gracias. En tu experiencia personal, ¿tú sientes que te reencontraste con esa presencia corporal o como que creciste con ella por también tu madre ser sanadora, aunque no conozco la naturaleza de lo que hace? Pero
Para muchos, en especial para mí, yo siento que me apenas estoy, mira, aquí había algo, ya sabes, 30 años después. ¿Cómo fue para ti? Ujú. Bien, esto es interesante, aunque la palabra no diga nada. Yo crecí con una madre abrumada, Víctor. Soy la tercera de 5 hijos, entonces ella estaba súper abrumada siempre y yo quería entenderla y quería ayudarla, además, no solo entenderla, ayudarla. Entonces, a veces hacía una cosa y su respuesta era de agradecimiento, pero a veces hacía otra y se enojaba muchísimo. Y yo decía, yo quiero entender porque quiero que sea fácil para ella. Yo digo que mi primer entrenamiento psicoterapéutico fue, o psicocorporal, fue con mi madre, porque era ver estos micromovimientos, o sea, era verla, porque un día me dijo esto y porque otro día respondió de esta forma. Entonces, para mí se volvió una forma de estar y de ver cómo se movían las personas y qué decían, pero qué les pasaba en su cuerpo. Entonces, para mí es uno de los puntos que más me gusta en el encuentro con las personas, ver qué dice su cuerpo, porque ahí está toda su información implícita, explícita, etc. Todo está ahí. O sea, y me imagino esto era de muy chica, o sea, antes de que tuvieras lenguaje, o sea, sí lenguaje, pero no palabras elaboradas para explicar. Absolutamente, absolutamente, porque uno de los puntos que más me gusta de mi trabajo es el tema vincular. Entonces, lo que veo es que en pos de estar cerca de la gente que amamos, nos apegamos de la forma que podemos para sobrevivir. Entonces, cuando una bebé llega a la vida, tiene la necesidad de apegarse a alguien. Y eso se va a dar en los primeros 8 o 9 meses de vida, donde hay una persona cuidadora que va a estar ahí, idealmente la madre, el padre, pero esa presencia le va a moldear, le va a formar, le va a enseñar a relacionarse, a vincularse. Entonces, lo aprendimos muy temprano, es más, yo creo que desde el vientre. Es algo que está ahí es una huella muy primaria. Entonces, hay algunas personas que dependiendo su tipo de apego, es la forma en la que se relacionan. Hay personas que prefieren lo intelectual. Hay personas como yo que preferimos más el contacto, que preferimos más la parte mamífera. Y hay personas que a lo mejor están muy desorganizadas por haber vivido en su primera infancia experiencias muy caóticas. Entonces, lo aprendemos todos, solo que hay quienes nos volvemos terapeutas y hay quienes hacen otra cosa, artistas, pintores, escritores. Y en ese sentido, porque aquí desconozco cómo esa parte mamífera tuya te has permitido explorarla pues, en tu rol de profesional de procesos de sanación, pero también en general, o sea, cómo no hay una dicotomía, ¿no? En lo que, no sé si te gusta danzar o te gusta, no sé, Me encanta, y también lo llevas a la clínica. me encanta. Mira, yo estudié psicología un poco para entender lo que mi madre hacía, la sanación, pero no tenía nada que ver porque en la universidad estaban otros procesos psicológicos que no daban cuenta de eso. Pero todos esos años y después encontrar el trabajo de constelaciones me ayudó a ver, ok, hay un mundo que explica todo, pero que no puede dar cuenta de lo que no se ve. Cuando conocí las constelaciones, me parecía lo más conocido a lo que mi madre hacía, porque entonces hablábamos de los ancestros y hablábamos de la pertenencia y hablábamos de formas de relacionarnos que podían causar síntomas y me pareció tan conocido y por años fui consteladora ortodoxa. No quería ver nada más y decía solo las constelaciones y son tan sanadoras y la verdad es que lo son. Pero cuando empecé a encontrar el mundo del trauma, wow, dije, espera, aquí hay algo que es importante y necesario agregar. Y entonces llevo muchos años estudiando el tema del trauma y veo la potencia que tienen las constelaciones cuando se puede abordar el trauma personal. Y por eso a mi trabajo yo le llamo constelaciones vinculares, porque
me importa mucho la forma en la que llegaste a la vida, me importa mucho la manera en la que aprendiste a amar, me importa mucho las experiencias adversas que tuviste en tu infancia, me importa mucho saber quién te acompañó, quién te cuidó, quiénes fueron tus tutores de resiliencia, etcétera. Entonces, me encanta entender esa parte y luego ver que eso tiene un núcleo que viene de algo que vivieron tus padres, pero que también vivieron tus ancestros. Y entonces yo voy buscando qué es lo que se repite y en qué momento tú puedes decidir qué quieres vivir. Esa es la forma en la que yo lo trabajo. Pero mi manera no es lineal. Soy muy caótica cuando empiezo a trabajar y rompo muchos protocolos, porque lo que me doy cuenta es que la gente necesita una persona humana ante ella. Y entonces, a veces yo veo que hay experiencias que sienten que solamente ellos han vivido y a veces digo, ah, mira, te entiendo perfecto, yo también lo he vivido. Y cuando la gente dice, ah, tú también, ¿cómo? Ujú. Y esta parte humana no significa que yo me ponga a abrir todo. Sin embargo, esta parte humana sí le da a la gente la certeza de, ah, también es persona, porque a veces está el mito de que los profesionales de la salud, los psicoterapeutas, las psicoterapeutas, las consteladoras, no les pasa nada y tienen la vida resuelta y todo está bonito. Y no, somos personas, somos humanas y hay cosas que no sabemos y danzar, bailar, jugar, son experiencias que especialmente en mi caso, que trabajo con muchos temas de sufrimiento, me alivianan, me aligeran. Entonces me voy al Claro. gimnasio y a veces hago cosas de baile y eso es como saber, ya, es parte de la vida, todo eso está sucediendo al mismo tiempo. Se me vino la imagen de mujeres en África que tienen pérdidas durísimas de sus hijos y sus rituales de duelo son Mm. de llorar como ballenas y de estar abrazadas por días hasta que salen. Esa sabiduría mamífera es lo que nos tiene aquí. Y es increíble cómo pensamos que las palabras van a poder reemplazar eso. Eh, Me encanta. Y otra cosa que yo creo que también es algo que estoy explorando mucho es, siempre decimos que el vínculo sana, ¿no? Pero lo que decimos de que el vínculo sana es como si tú y yo nos vinculamos y nos queremos y nos aceptamos, entonces me vas a poder transmitir tu conocimiento y tus metodologías. Y sí es parte, porque se abre la confianza. Pero el vínculo en sí mismo es lo que sana. No requiere que haya un intercambio posterior. Y también eso muestra que estamos desvinculados y que estamos solos y que estamos en un lugar que nuestro cuerpo mamífero no le sienta. No estamos en manada, no nos sentimos así y por eso pues hacemos talleres de irnos a abrazar, ya sabes. Y eso está cañón y creo que esta presencia vincular de la que hablas, ustedes, o sea, es como el secreto mejor guardado de la sanación y al mismo tiempo es lo más viejo, antiguo, obvio, que tenemos. Totalmente. En mi trabajo me baso mucho en el vínculo porque lo que he visto en estos años de práctica es que si no hay un buen vínculo, entonces el trauma va a pasar sí o sí. La falta de vínculo es el predictor del trauma y a su vez el vínculo, encontrar estas figuras de referencia que nos acompañan, que nos ayudan a sanar, son el antídoto para el trauma. Entonces, hay mucho dolor en las generaciones anteriores porque se vivió en soledad, porque no hubo nadie, no había tal vez esta comunidad con la que llorar todos juntos y acompañarnos y decir, pues yo estoy contigo y si tienes dolor te acompaño y si tienes vergüenza estoy contigo y te veo tu dignidad. Nos falta volver a la comunidad, a eso primario, a eso ancestral que ha estado ahí. Y como dices, a veces vamos a talleres intentando como encontrar qué es lo verdaderamente sanador, cuando solo estar, solo sentir esa mirada y saber, ah, está, aquí estoy. Uf, de verdad bendecidos los que sabemos perfecto cómo se siente esto que estás diciendo. Es algo wow. Yo, le llamamos a la enfermedad, no sé, trastorno bipolar, le llamamos diabetes, le llamamos cáncer, pero la enfermedad es el aislamiento, la enfermedad es la soledad. Y yo creo que Totalmente. esto se expresa también a nivel genético, a nivel celular, no nada más a nivel cuerpo humano con pies y manos.
¿no? Y también a nivel civilización, ¿no? Las guerras y la diferenciación que tenemos entre humanos es una cosa de profunda soledad. Mira, estoy trabajando ahora mucho en Italia y en España, y sobre todo en Italia he encontrado mucho el tema de la depresión y la soledad en personas, sobre todo mayores, que no tienen esta red, que no tienen este soporte. Y mucho ha sido en pos de decir, necesito mi espacio individual, necesito ser yo misma, y entonces las relaciones se cortan, se van perdiendo. Y creo que no está peleada una cosa con otra, mantener nuestro espacio vital y mantener red. Y creo que en la modernidad se ha ido perdiendo mucho en pos de mi espacio vital, de no me abrumes, pero somos mamíferos, necesitamos a los otros, somos seres sociales, necesitamos la conexión, y es una de las cosas que más hemos perdido. Y se me ocurre ahora o sea, necesitamos encontrarnos en nuestro círculo cercano, obviamente los vínculos más cercanos y muchas veces que cuando no está uno seguro ahí, pues cómo puedes pensar que te vas a vincular con alguien de otra raza, de otro color, de otra religión. Entonces eso sí, pero también veo que justo mientras más te vincules con gente que tu mente te dice que son muy diferentes a ti y tal vez hasta que te odian o que tienen cualquier cosa, o sea, qué potencial, ¿no? No sé si eso, exacto, se refiere un poquito a esa idea de ir a una otra edad que tu mente te ha dicho eso es lo más otro que hay y encontrar toda la humanidad ahí. Hay una frase que no sé ni si es verdad, pero me la repite mucho un familiar y es, detrás de un pederasta hay 100 capas de humanidad, ¿no? Y yo siento que eso es algo que hay que atreverse a eso, como tú lo hiciste con estos pacientes terminales que marcaron tu vida y te enseñaron a vivir. Sí. Y si me permite, agregaría algo más del trabajo de las constelaciones, Vic, que es la pertenencia. En pos de pertenecer a nuestro grupo familiar, colectivo, iniciamos las guerras. Y es como si la pertenencia al grupo garantizara nuestra sobrevivencia. Entonces, justo este tipo de conciencia dice, aquí están los buenos y allá están los malos. Y esto es algo súper también primario, es de la pertenencia que garantiza la sobrevivencia, ¿no? Entonces, conformamos grupos que tienen una conciencia y que tienen unos mandatos y que dicen, ok, si tú no cumples con estos mandatos, no puedes ser parte de este grupo, eres contrario. Y poder abrirnos a la parte humana es saber, ok, esa persona tiene un problema, tiene un trastorno, tiene una dificultad. ¿Qué le pasa? ¿Cómo llegó ahí? Porque normalmente vamos a ver lo que está mal, pero la frase que trajiste oh, es enorme, enorme. Y es así, es todos los que hicimos algo para que eso pasara o no hicimos. Entonces tenemos una responsabilidad como tutores de resiliencia, porque al final, tú lo dijiste antes, todos somos padres y madres, Mm. aunque no tengamos hijos. Yo no tengo Sí, hijos, no me tocó en esta existencia, pero sí sé que tengo una responsabilidad de acompañar a otras personas. No sí. me tengo que hacer cargo, por supuesto. Sí, y tienes otros tipos de hijos, ¿no? Con otras carnes y otros huesos. Y sabes, en esta idea de pertenecer, a veces es tan así, imagínate que tienes un grupo de 5 amigos y se van a un viaje, pero uno no puede ir, ¿no? Y entonces se van 4. A lo mejor esos 4 hacen chistes un poquito hasta maleficiosos de ese que se quedó fuera y es parte de la banda para pertenecer a ese nuevo núcleo de 4, Ujú, ¿sabes? ujú. Y es una necesidad tan primordial, pero también nos confunde demasiado, porque entonces al hacer esta idea de pertenecer, siempre la queremos acotar, en vez de sentirnos también que pertenecemos al todo. Y por eso dices, 1 más 1 es 1, lo que implica 1 más 1 millón es 1. Exacto, exacto. Y este otro concepto que daría para otras cosas, pero solo para mencionarlo, el de la exclusión, que si no perteneces, entonces estás fuera y quedas excluido. Y lo que sabemos es que los excluidos siempre van a querer volver porque es su derecho, son parte. Así que Uf, bueno, querida amiga, creo que se siente ese espacio que sí queríamos evocar y eso es lo bonito, ¿no? Que nada más a veces la intención
independientemente de las palabras, pues nos regresa a ese lugar que somos todo el tiempo. No tenemos que jalarlo ni pagar por él ni nada. Así es que gracias por meditar y por danzar conmigo en este espacio y te admiro, te quiero y será un privilegio seguir compartiendo, hermana. Muchas gracias, Víctor. Te deseo todo lo mejor. Es un espacio súper amoroso y sanador y que mucha gente lo disfrute. Sí, no sé Gracias. si quieres agregar algo más. Estoy rascándole al tiempo lineal. Entonces, si quisieras agregar algo más, bien, y si no, el silencio es muy elocuente. Justo el silencio también es sanador. Muy bien, pues lo compartimos entonces. Hermana, Muchas, gracias. Bendiciones. muchas gracias, Vic. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.